Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Revelation chapter 22, verse 6 through 9. Y la Biblia dice, hermanos, de esta manera, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Quiero leer nuevamente el versículo 9. I want to read again verse 9. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermanos, este estudio que estamos llevando hace ya algunas semanas acerca de la adoración cristiana, en la tarde de hoy lo he querido comenzar considerando estos versículos de la Biblia, porque el libro de Apocalipsis, hermanos, culmina prácticamente con un recordatorio de cuál es no solamente cuál es el deber del hombre para con Dios, sino también prácticamente culmina con un recordatorio a la iglesia de cuál es el objeto de nuestra adoración. No quiero enfatizar mucho, no quiero demorarme mucho en estos versículos porque evidentemente un día vamos a llegar aquí porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero solamente quiero resaltar las buenas noticias, hermanos, con las cuales el libro de Apocalipsis termina, y quiero resaltar este imperativo. Hermanos, dice la palabra del Señor en el verso 6, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Quiero que notes, hermano, cómo el libro de Apocalipsis es un libro que termina con un final feliz. Es el único libro en toda la historia de la humanidad que termina con un final que verdaderamente es feliz. Porque termina recordándonos a nosotros que Cristo volverá. De todas las buenas noticias que tú puedes recibir, de todas las buenas noticias que podamos, hermanos, anhelar recibir, no hay mejor noticia que la noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y que ese mismo Cristo volverá por la iglesia. Y cada vez que la Escritura nos recuerda esta verdad, lo hace con el propósito de quitar nuestra atención de las cosas temporales de este mundo, de quitar nuestra atención del sufrimiento temporal de este mundo y redireccionar nuestra atención, hermano, al hecho de que un día Cristo volverá. Y ese es el espíritu, por decirlo de una manera, hermano, ese es el tema o el enfoque del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos relata la historia del principio hasta el fin para recordarle a su pueblo, Cristo volverá. Ahora, quiero que consideres, hermano, un detalle importante. El versículo 6 comienza diciendo, estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, obviamente en el contexto inmediato de estos versículos se está refiriendo a las palabras del libro de Apocalipsis, el mensaje que le está trayendo el Señor a Juan. Sin embargo, porque Dios y porque Jesucristo es el testigo fiel, todas sus palabras, toda la Biblia es fiel
y verdadera. Y por eso nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos, hermano, confiar en la instrucción. Si nosotros queremos saber cómo vivir la vida cristiana, si nosotros queremos saber cómo adorar a Dios correctamente, tenemos que descansar ¿en qué? En su palabra. Tenemos que buscar el consejo de su palabra. Especialmente, hermano, cuando el verso 9 dice, hermano, que en el contexto del verso 9 dice, bueno, el verso 8, Juan dice que cuando él oyó esto, ¿qué hizo? Se postró para adorar. Y quiero que notes un detalle importante. ¿Quién está describiendo esto, hermano? Juan. El apóstol Juan. Nada más y nada menos que el apóstol Juan, quien recostaba su cabeza al pecho de Jesús. El que es llamado el discípulo amado. Juan, hermano, era un hombre sin lugar a duda cristiano. Sin embargo, este hombre amaba al Señor, pero en este momento su naturaleza, hermano, quiero que note cómo nuestra naturaleza se inclina a adorar y a depositar nuestra adoración en el lugar incorrecto. Aún los cristianos, aún aquellos que aman a Dios, en un momento determinado de su vida, podemos caer en la tentación de adorar a algo o a alguien que no es digno de nuestra adoración. Y el ángel, hermano, lo corrige. Y le dice en el verso 9, no hagas eso. No me adores. La iglesia no debe adorar ángeles. The church should not worship angels. The church should not worship anything else but the Lord. Because He is the only one that is worthy of our praise and worship. Y el verso 9, hermano, culmina con un imperativo importante. Adora a Dios. Verse 9 finishes with a very important imperative. Worship God. So because we have this imperative in the Bible, and this is a reminder of what is the reason for we were created, we should ask ourselves tonight, how should we worship the Lord? Porque este es un imperativo muy importante y nos recuerda cuál es la razón por la cual fuimos creados. Tú y yo debemos preguntarnos esta noche, ¿cómo debemos adorar a Dios? Porque tenemos el imperativo, ahora debemos de hacerlo. No solamente debemos de cumplirlo, sino que debemos cumplirlo correctamente. Y es por eso que este estudio es tan importante. La semana pasada, hermano, nosotros consideramos, comenzamos este tema, el servicio de culto, como una expresión pública de la adoración a Dios. Y vimos específicamente, hermano, respondimos a esta pregunta, ¿qué es la adoración pública a Dios? Y también consideramos por qué debemos de participar en la adoración pública a Dios. Y vimos, hermano, al menos dos razones por las cuales cada persona, cada creyente debe de activamente participar en la adoración pública a Dios. Y quiero hacer esta aclaración, que no la hice el domingo pasado. Cuando hablamos de participar, ¿por qué debemos de participar en la adoración pública a Dios? No estamos refiriéndonos, lo que estamos preguntando no es ¿por qué debo de asistir a la iglesia? Es ¿por qué debo de participar en el servicio de adoración a Dios? ¿Por qué debo de activamente yo participar en lo que toma lugar en la iglesia el día del Señor? ¿Verdad? Porque usted puede venir a la iglesia y puede que usted no esté participando en el servicio público de adoración a Dios. So, I want to clarify this because this is very important. When I ask why we should participate in the public worship of God, the question is not why we should come to church. That is not the question. The question is not why should I come to church every Sunday. The question is why should we participate in the act of worship? Because you can be in church and that doesn't mean that you are worshiping the Lord. Amen. So, vimos, hermano, al responder esa pregunta, vimos que hay al menos dos razones. La primera, ¿cuál fue?
Porque es nuestro deber. We should participate in the public worship of God because it is our duty. Es nuestro deber, hermanos, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. La segunda razón por la cual debemos participar es porque, hermanos, fuimos salvos por Dios para adorar a Dios. Amén. So, esta noche vamos a estar respondiendo otra pregunta muy importante cuando consideramos el acto de adoración pública a Dios. Y es esta pregunta: ¿cuál debe ser nuestra actitud en la adoración pública? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la adoración pública? Hermanos, usted recuerda que en uno de los estudios que dimos acerca de este tema, consideramos la pregunta, ¿sabe? Consideramos 3 aspectos de la adoración a Dios, ¿verdad? El estilo de vida, la disposición del corazón y el servicio de culto como una expresión de adoración a Dios. Y lo que vamos, la respuesta a esta pregunta está ligada, hermano, con la disposición del corazón a la hora de adorar a Dios. Y esto lo digo, hermano, porque cuando adoramos a Dios, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de participar, hermano, de la adoración pública a Dios de la misma manera que participamos, con la misma disposición que participamos de la adoración privada. Debemos de adorar a Dios, hermano, con temor a Dios. Debemos de adorar a Dios con reverencia y debemos de adorar públicamente a Dios con confianza. We should worship the Lord with fear of God, because He is God. We should worship Him with reverence, and we should worship Him with the trust in Him. Amen. Ahora, esta es la pregunta, ¿verdad? No quiero demorarme mucho en esto porque ya la respuesta la vimos en ese aspecto, cuando vimos los aspectos de la adoración. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, hermano, o venimos al templo como iglesia, nosotros debemos acercarnos a Dios con un corazón temeroso de Dios. Hermanos, nunca debemos perder de vista que estamos acercándonos al Dios que es superlativamente santo. Y que es un Dios que es diferente completamente a nosotros, hermano. Y esa verdad debe de marcar e informar la manera en que yo adoro a Dios. Hermano, una de las cosas que nosotros hemos enseñado en este estudio es que nosotros la adoración debe ser integral. Nosotros debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra persona. Y eso incluye que debemos adorar a Dios ¿con qué? Con nuestra mente, con nuestro intelecto, porque usted tiene que entender lo que usted está cantando. Usted debe de adorar a Dios con sus emociones, o sea, porque las emociones no podemos separarlas de nuestra persona. Somos seres emocionales, ¿verdad? Ahora, también debemos adorar a Dios con nuestra voluntad. La adoración es integral. Pero cuando nosotros consideramos esa verdad, no podemos perder de vista que aunque podemos adorar a Dios y debemos adorarlo con nuestras emociones también, no podemos perder de vista que al acercarnos a este Dios tenemos que hacerlo con reverencia. Porque no estamos delante de cualquier persona. Hermano, cuando hablo de la reverencia a Dios, incluye no solamente mi postura y la actitud con la que yo adoro su nombre, sino, amados hermanos, que incluye también la manera en que yo me he visto para venir al servicio de adoración a Dios. Y eso es importante también. Porque, amados hermanos, hoy en día usted ve hay una corriente que dice, no, lo importante, ¿qué cosa es? El corazón. Hermano, y sí, exactamente, tu cuerpo es el medio por el cual tu corazón se expresa. Y a mí siempre me gusta poner este ejemplo. Si a usted le invitan ahora a la Casa Blanca y you receive an invitation to the White House to a meeting with the president, even if you don't agree with that man,
Even if you don't like him, but you have the opportunity to go to the White House. Tú tienes la oportunidad de ir a la Casa Blanca. A ti no te gusta el presidente, no estás de acuerdo con él. ¿Cómo tú vas a ese meeting? How do you go to that meeting? Tú vas vestido de acuerdo a qué? A la ocasión. Tú no vas en chancla, tú no vas en chores, tú no vas en pijama. Tú vas vestido de acuerdo a la ocasión, porque tú sabes que aunque es corrupto, malo, lo que sea, es el presidente del país. Lo mismo pasa cuanto más con Dios. Cuando yo entiendo quién es Dios, yo voy a ir, me voy a acercar con reverencia, porque yo sé quién Él es. Pero también me voy a acercar con confianza, porque por medio de Cristo yo he sido aceptado delante de Él. Amén, hermanos. La próxima pregunta, hermano. ¿Cómo debemos? ¿Cuál es la actitud? Y estas dos preguntas van de la mano. ¿Cómo debemos de participar en la adoración pública a Dios? Bueno, hermano, debemos de participar en santidad de vida. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios. Pero debemos participar también con gozo en el corazón y con un corazón dispuesto a oír para obedecer. Esta debe ser, es la manera en que debemos de acercarnos a Dios a adorarle. En santidad de vida, with the holiness of life, with a joyful heart, and with a heart that is willing to hear the word of the Lord and to obey the word of the Lord. Hermano, al punto que quiero llegar es este. La adoración a Dios es más que venir al templo, sentarte o pararte y cantar. La adoración a Dios es mucho más que eso. Si tu adoración no está informada por estos principios, tú no estás adorando bien. O sea, cada vez que venimos a adorar a Dios, debemos hacerlo, hermano, con temor a Dios, y eso te va a llevar a ti a vivir una vida de ¿qué? De santidad, porque tú sabes quién es Dios. Cuando tú conoces, hermano, quién es Dios, when you know who is God, and that He's a holy God, and you have fear, you have that respect for the person of God, that is going to lead you to live a holy life. And when we worship the Lord together, we should come in holiness of God. That implies, hermano, that before we come to the service, what we need to do? You should examine yourself. Antes de venir a la iglesia, hermano, el servicio, debemos de examinarnos nosotros mismos, porque yo sé que yo voy a adorar a un Dios que es santo. Yo no puedo venir a la iglesia, hermano, al templo, como cuando voy a casa de mi hermano en Cristo. O sea, yo voy a casa del hermano López, y el hermano López me dice, hermano, vamos a mi casa a comer. Y yo voy tan casualmente a casa del hermano López, es una indirecta, hermano, yo voy a casa del hermano López para que me invite a comer. Yo voy bien casual, porque López es igual que yo. Pero cuando yo vengo a donde está Dios a adorarle, yo tengo que venir, hermano, antes de venir, yo tengo que examinarme a mí mismo, confesar mis pecados. Y hermano, yo tengo que, por eso que también decimos muchas veces que el culto de adoración es el resultado de ¿qué? De la adoración personal de cada uno. Porque cuando tú vives la semana en obediencia a la palabra de Dios, entonces tú el domingo puedes venir en santidad de vida. Amén, hermano. Exacto, no en perfección, porque no somos perfectos, pero sí en santidad. Amén, hermano. Pero también debemos venir con un corazón gozoso. We should come also with a joyful heart, hermanos. Y es aquí donde se pone de manifiesto la necesidad que tú y yo tenemos de la gracia de Dios para adorar. Y es aquí donde se pone de manifiesto, hermano, la necesidad que tenemos de un mediador para nosotros poder adorar. So it's here at this point that
we realize how much we need the grace of the Lord to worship the Lord, and how much we need a mediator between God and us. And that mediator is Jesus Christ. Y te voy a decir por qué, hermano. Porque la Biblia demanda de nosotros que cuando nos acerquemos a Él, vengamos con un corazón gozoso. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Lo cual nos hace preguntarnos, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo yo puedo adorarle con gozo cuando mi semana ha sido un desastre? Cuando me he pasado la semana entera deprimido. Cuando las circunstancias esta semana he perdido trabajo. Esta semana ha sido de malas noticias, en malas noticias, en malas noticias. No he escampado, ¿sabes? Es lluvia tras lluvia, trueno tras trueno, relámpago tras relámpago. ¿Cómo yo puedo adorar a Dios con gozo el domingo? Bueno, hermano, la única manera de adorar a Dios con gozo el domingo es cuando, por la gracia de Dios, tus ojos se enfocan en la realidad de quién es Dios. De quién es Dios, hermano. Y aunque nuestro gozo no es perfecto, hermano, por medio de Cristo nuestra adoración es aceptada a Dios, delante de Dios. ¿Sí lo puede entender, hermano? La única manera de tú adorar con gozo a Dios cada domingo, cada semana, es cuando tus ojos están enfocados en la realidad de quién es Dios. Mira conmigo la escritura por un momento, hermano. Vamos a buscar estos tres pasajes de escritura. Proverbios 15:8, Salmo 81, versos 1 al 3, Isaías 1, 10 al 18. Proverbios 15:8. ¿Todo lo tienen, hermano? Quiero que empapes tu alma con estos versículos de la Escritura, hermano. ¿Quién lo quiere leer? Proverbios 15:8. Isabel. Hermano, fíjate cómo dice este versículo de la Escritura. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Piensa conmigo por un momento en ese versículo. ¿Qué es lo que significa ese verso, hermano? En una oración, ¿qué significa ese verso? Si usted lo fuera a explicar con sus propias palabras, if somebody asks you, in your own words, explain to me what that verse means. What is the meaning of that verse? How do you do it? How do you explain the meaning of that verse? ¿Cómo usted lo explicaría? ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí, hermano? Que a Dios le gusta que oremos. A Dios le gusta que oremos, Dios se deleita en la oración, muy bien. ¿Qué más, hermano? Que a Dios le da asco la oración de los impíos. A Dios abomina la oración de los impíos. ¿Qué más? Que los impíos hacen sacrificio a Dios, pero que Dios lo rechaza. Los impíos hacen sacrificio a Dios y Dios lo rechaza. Fíjate cuántas cosas cada uno de nosotros está sacando ese texto. ¿Cuál es? ¿Qué más? Nuestra oración deleita a Dios. El culto de oración es lo más importante. Es una buena aplicación porque Dios se deleita en la oración. El culto de oración en la iglesia es un culto muy importante. Esto es lo curioso, hermano. Dios se deleita en la oración, pero nosotros no nos deleitamos mucho en la oración. Es lo que menos nos gusta hacer. Generalmente oramos cuando hermano, cuando estamos con el agua al cuello. Ahora, fíjate, hermano, este versículo. El sacrificio de los impíos. Y esa palabra sacrificio de los impíos esa expresión sacrificio, esa palabra sacrificio es una palabra litúrgica.
tiene que ver con la adoración. Te lo voy a traducir al español. Lo que eso significa, lo que está diciendo es, la adoración de los impíos es abominación al Señor. Pero la oración de los rectos es su deleite. Yo creo que tú consideres el hecho, hermano, de que está poniendo la palabra sacrificio y la palabra de oración al mismo nivel. Lo que está diciendo es, hermano, la adoración de los impíos es abominación al Señor, pero la oración o la adoración, dice el texto, hermano, de los rectos es su deleite. Hermano, lo que eso significa es lo siguiente: cuando nosotros nos acercamos a Dios y levantamos las manos y nos erizamos y cantamos mi vida es Cristo, pero si en la semana Cristo no ha sido el centro de mi vida, Dios abomina esa adoración. Así que ve que es más que venir a la iglesia y sentarte. ¿Cómo? Exactamente, ahí vamos en un momentico. Si tu vida no respalda, hermano, si tú no vives en santidad de vida y tu vida no refleja el carácter de Dios, tú vienes el domingo y tú cantas, tú adoras, te puedes erizar, hermano, puedes sentir lo que tú quieras sentir. Y puedes levantar las manos. Dios abomina la adoración de los impíos. Por eso es que es importante saber cómo tengo que acercarme a Dios. Pero dice, la oración de los rectos, dice, en la oración de los rectos, Él se deleita, hermano. Y esto me lleva a pensar al Salmo, en el Salmo 24. ¿Cuánto ha leído el Salmo 24? Vamos a ir al Salmo 24 un momentito. Salmo 24. No es el Salmo 24, hermano. Denme un segundo solo. Hay un salmo, hermano, no recuerdo el número, pero el salmo dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién habitará en su lugar santísimo? ¿Sí recuerdan ese salmo? Vino a mi mente, hermano, ese salmo cuando leía Proverbios. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santísimo? Dice el Salmo 15. O sea, Salmo 15, hermano, vamos a buscar el Salmo 15 por un momento. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios. Psalm 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Hermanos, piensa una vez más en este salmo y compáralo con Proverbios 15:8. Hermanos, este salmo comienza con una pregunta muy importante: ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Y la respuesta simple a esa pregunta es Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién morará y permanecerá en el lugar santo? Jesucristo. Porque cuando tú lees estas características, tú y yo no las cumplimos perfectamente todo el tiempo. When you read this characteristic of the person that will dwell in the house of the Lord, you and I, we don't have this characteristic all the time. We are not righteous all the time. And that is why we
we need not only the grace of the Lord, but we also need Jesus Christ. We also need be united to Him through Christ. That is the reason why the Lord hates the worship of the ungodly. That is the reason why God hates the worship of those that are not united to Christ. Because your worship is only acceptable before the Lord when we worship Him through Jesus Christ, the perfect one. Amen. Amen. Amen, hermanos. Amen. So because we are in Christ, we have to reflect His character. So now, through Him, I can worship Him in holiness. Hermano, ahora porque nuestra vida es unida a Cristo y podemos reflejar su carácter, yo puedo adorar a través de Cristo, yo puedo adorar a Dios en santidad de vida. Y con confianza, porque yo sé que Cristo, que Dios acepta mi adoración porque lo ofrezco a través de Cristo. Amén, hermano. So, el hecho, yo quiero enfatizar esto, hermano, porque una vez más, adoración es todo lo que, ¿saben? Nosotros fuimos creados para adorar. Tu posición en Cristo debe informar tu experiencia de vida. Your position in Christ should inform your experience of life. ¿Qué significa eso? Eso significa que porque estamos unidos a Cristo, el santo y perfecto, en nuestra experiencia de vida, en nuestro día a día, nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo. Y eso me capacita para venir a Dios por medio de Cristo a adorarlo. Santidad es importante. A Dios le importa lo que tú crees, pero también a Dios le importa cómo tú vives. Cristo en mí es santidad, como dice el canto. Amén, hermanos. So, vamos a leer el Salmo 81, verso del 1 al 3. Salmo 81, verso del 1 al 3. Todos lo tienen, hermano. Hermanos, un paréntesis. Este texto no lo tengo en mis notas, pero vino a mi mente ahora. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de el Pentateuco? ¿Cuántos de ustedes, how many of you have read Genesis, Exodus, Levíticos, Numbers and Deuteronomy? How many of you? Okay. Hermanos, específicamente en el libro de Éxodo, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para dar la ley, hacer el pacto con Moisés. En Éxodo capítulo 19, Dios da instrucciones específicas al pueblo. Y esas instrucciones específicas incluían dos cosas importantes. Incluía el mandato de que el pueblo tenía que prepararse para ese día. Aunque no todos iban a ir a encontrarse con Dios en el monte, todo el pueblo tenía que purificarse. Y el rito de purificación no era un rito sencillo, era un rito que tomaba días. Aunque no todos iban a ir al monte. Pero el hecho de que Dios iba a encontrar con su pueblo, iba a descender al monte, iba a hablar con Moisés, demandaba que el pueblo se preparara, se purificaba, porque Dios es un Dios santo. Aunque ya no estamos bajo el pacto mosaico, y ahora tenemos confianza para entrar, porque en aquel tiempo, recuerda, cuando vimos la carta a los hebreos, en aquel tiempo, la ley le decía al hombre, Dios le decía al hombre, no te acerques. El que toque el monte, sea hombre o animal, morirá. No te acerques. Pero ahora Dios nos dice en Cristo, acércate, ven con confianza, pero no pierdas de vista que Él sigue siendo santo. Y Él sigue siendo el Dios santo. Y cuando yo vengo a encontrarme con Él,
yo tengo que venir preparado. Hermano, cuando tú entiendes esa realidad, y muchas veces nosotros no hacemos énfasis en esto porque queremos alejarnos del legalismo, pero cuando tú entiendes esta verdad, cuando tú vienes al templo, tú vas a dedicar tiempo a preparar tu alma para encontrarte con Dios. Tú no vas a tomar el encuentro con el culto como algo casual. Tú te vas a preparar y tú vas a llegar temprano, te vas a sentar, vas a calmar tu espíritu, te vas a calmar, porque muchas veces venimos como, ¿no? Venimos agitados. Hermano, ¿sabes? Los muchachos hermano, mire, casualmente, los miércoles y los domingos es el día que más mal se portan los hijos y el día que más problemas pasan. Pero venimos muchas veces al templo, hermano, mire, nuestra alma está agitada. Porque llega temprano, siéntate, calma tu alma. ¿Y cómo calmas tu alma? Meditando en la persona de Dios, en quién es Dios. Y preparando tu alma, Señor, háblame, perdóname. Amén, hermanos. Ahora, habiendo dicho esto, hermano, yo quiero que tú no pierdas de vista esto. Dios sigue siendo santo y Él sigue demandando de nosotros ¿qué cosa? Que nos acerquemos a Él con confianza y con reverencia. Amén. Salmo 81, hermano, verso 1 al 3 dice: canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamen con júbilo al Dios de Jacob. Entonen canto de alabanza y toquen el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Toquen la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Y vamos a leer el verso 4. Porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. ¿Usted lee ese texto? Aquí yo quiero unir el versículo 1 con el versículo 4. Dice: canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamen ¿cómo? Con júbilo al Dios de Jacob. Verso 4. Porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. ¿Qué es lo que es estatuto para Israel? Que el pueblo viniera y adorara a Dios en las fiestas solemnes. Pero fíjate que Dios demanda una actitud del corazón. Ven con gozo, alábale con júbilo. Y una vez más nos preguntamos, ¿cómo yo hago eso? Cuando en la semana yo me he sentido tan mal que yo no quiero saber, no quiero ni que me hablen de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Me siento mal, me siento deprimido, me siento obstinado, me siento que quiero morirme, me siento que Dios me ha abandonado. ¿Cómo yo puedo ir el domingo a la iglesia con gozo? Hermano, el texto mismo nos da la respuesta. Y yo quiero ver si tú la encuentras. Está en el versículo 1. Ahí está el secreto para adorar a Dios con gozo cada vez que nos reunimos con iglesia. ¿Tú lo puedes ver ahí, hermano? Porque Él es nuestra fortaleza. Dos cosas importantes. Yo puedo adorar con gozo a Dios a pesar de mis circunstancias, porque, como dice el texto, Dios es mi fortaleza. Él me fortalece por medio de Cristo y su palabra para yo poder adorarle con gozo a pesar de que la semana ha sido un desastre. A pesar de que me han dado muchas malas noticias, yo puedo el domingo venir con gozo porque Dios es mi fortaleza. Ahora, la segunda verdad que está implícita en ese texto es que la única manera, hermano, fíjate, Dios te manda a adorarle con gozo y Él te da la razón. Hermano, la única manera de adorar a Dios con gozo es cuando tú, en medio de tus circunstancias, meditas en las perfecciones de Dios. Dios es misericordioso. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Vamos a leer este salmo que a mí me gusta mucho para que usted vea cómo el salmista nos enseña esto. Mira el Salmo 13. Hermano, no lo tenemos en pantalla. 13. Psalms 13. Este salmo, hermano, es un salmo extraordinario.
texto, hermano. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Fíjate, hermano, ¿cuántas veces el salmista se pregunta, ¿hasta cuándo? Consider tonight how many times David asked himself this question. How long, oh Lord? How long? El verso 3 dice, considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que el enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Verso 5, pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Y yo quiero que tú consideres, hermano, esta noche, cuán contradictorio o cuán opuesto es el comienzo del Salmo y el final del Salmo. ¿Cómo comienza el Salmo? ¿Hasta cuándo me has olvidado? ¿Hasta cuándo esconderás mi rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar todo el día? Él estaba deprimido, pero sin embargo, él dice, cantaré al Señor porque con gozo, ¿por qué? Me ha colmado de bienes. Y dice, ven acá, David, ¿cómo tú vas a decir que el Señor te ha colmado de bienes si tú acabas de decir, hasta cuándo te sientes deprimido, te sientes abandonado por Dios? Hermanos, y fíjate que antes de él decir eso, él dice, en tu misericordia he confiado, y mi corazón se regocija en tu salvación. Amados hermanos, la única manera de tú adorar con gozo a Dios cada semana y así cumplir la ley de Cristo es cuando tú, hermano, adoras a Dios reflexionando en quién eres y lo que ha hecho contigo. Amén, hermano. Hermano, en el tiempo, no vamos a leer Isaías 1:10 porque se nos fue el tiempo, quiero adelantar, considerar otras cosas más, pero apunta en tus notas Isaías 1 del 10 al 18. La pregunta, quiero responder esta pregunta esta noche. Ya vimos cuál es la actitud con la cual debemos acercarnos a Dios, ya vimos cómo debemos hacerlo, o cuál es la disposición del corazón a la hora de hacerlo. Ahora quiero responder esta pregunta: ¿qué debemos ofrecer a Dios en el servicio de adoración pública? ¿Qué debemos ofrecer a Dios en el servicio de adoración pública? Y la respuesta a esa pregunta, hermano, nos lleva de la mano, antes de responder qué es lo que debemos ofrecer. Yo quiero considerar con ustedes, hermanos, el principio regulativo de la adoración. ¿Cuántos han escuchado hablar del principio regulativo de la adoración? Yo sé que todos ustedes han escuchado hablar de eso, lo que pasa es que no se acuerdan ahora, pero en la confesión de fe hablamos acerca del principio regulativo de la adoración. En palabras simples, ¿qué es el principio regulativo de la adoración? Bueno, hermanos, el principio regulativo de la adoración es el principio que establece que en la adoración congregacional no debemos ofrecerle a Dios nada que Él no haya pedido u ordenado. Es el principio bíblico, el principio regulativo de la adoración. Es un principio que establece que en la adoración congregacional, yo lo tengo en inglés, lo voy a poner en inglés un momento, que en la adoración congregacional no debemos ofrecerle a Dios nada que Él no haya pedido u ordenado. Cuando yo respondo a la pregunta, ¿qué debo ofrecerle a Dios en el servicio de adoración pública? Yo debo de conocer primero el principio regulativo de la adoración, o más bien, el principio regulativo de la adoración nos va a responder esa pregunta. It's the principle that established that in congregational worship we should not offer God anything that He has not asked or commanded. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos? Lo voy a poner, voy a dar tiempo
español primero y luego en inglés. Mientras los hermanos copian, y en un momento, cuando todos lo hayan copiado en español, me dejan saber para pasar al slide en inglés. Mientras los hermanos copian, quiero decir algo, hermanos. Cuando venimos a la adoración pública y cuando queremos responder a la pregunta ¿qué debemos ofrecerle a Dios? Las iglesias cristianas generalmente se rigen o abrazan uno de dos principios. Está el principio regulativo de la adoración, que es el principio que en nuestra iglesia practicamos, y está el principio normativo de la adoración. El principio normativo de la adoración prácticamente dice que tú puedes ofrecer a Dios cualquier cosa que Dios no condene en su palabra. ¿Sí pueden ver la diferencia? El principio regulativo dice que no debemos ofrecer nada que Él no haya pedido u ordenado. El principio normativo dice que podemos ofrecer cualquier cosa que Dios no haya condenado. Ahora, ¿por qué nosotros nos hemos acogido al principio regulativo y no al principio normativo? Para que tengan una idea, el principio normativo dice, tú puedes ofrecer a Dios, por ejemplo, drama, puedes ofrecer a Dios cualquier cosa que tú quieras ofrecer, con bailes, danzas, dramas, todo lo que tú quieras, siempre y cuando no hay un versículo de la Biblia que lo condene. Ese es el principio normativo. Nosotros tenemos el principio regulativo. Y yo quiero responder esta noche, ¿por qué nosotros hemos abrazado el principio regulativo de la adoración? Este es el principio regulativo. ¿Por qué lo hemos abrazado? La Biblia es la autoridad de... Porque la Biblia es la autoridad, muy bien. Yo quiero darle 3 razones. ¿Hermano? Dios estableció de la manera, en su palabra, estableció la manera como vamos a hacer la adoración. O sea, si nosotros no fuéramos al otro principio, estaríamos trayendo basura en forma de adoración a Dios. O sea, muy bien. Entonces, para evitar eso, Dios nos ha dejado en su palabra la manera como debemos acercarnos a Él. Muy bien, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes 3 razones. Hoy vamos a ver 2 y el domingo, el domingo no, próximo no, el de más arriba, vamos a continuar con este tema. Pero yo quiero considerar 2 razones esta noche por la cual nosotros hemos abrazado el principio regulativo de la adoración y por qué creemos que este principio es importante para determinar o para responder a la pregunta ¿qué yo debo ofrecer a Dios cuando venimos a adorar congregacionalmente? Hermanos, la primera razón es esta. La suficiencia de la Escritura demanda el uso del principio regulativo de adoración. Quiero que noten, hermanos, lo que están... Si usted se fija en pantalla, en español dice la suficiencia de la Escritura demanda el uso del PRA. Esas son las iniciales de principio regulativo de adoración. En inglés dice the sufficiency of Scripture demand the use of the RPW. El RPW es the initial form regulative principle of worship. La suficiencia de la Escritura, nosotros, hermanos, para responder a la pregunta ¿qué debemos ofrecer a Dios? Tenemos que ir al principio regulativo de adoración, porque la suficiencia de la Escritura lo demanda. Porque la Biblia es suficiente. Nosotros, hermanos, debemos de ofrecer a Dios lo que Él ha prescrito en su palabra. Mira conmigo, hermano, estos 3 textos bíblicos rápidamente. 2 Timoteo 3, 15 al 17. Otro hermano va a buscar 2 Pedro 1, 3. Y otro hermano va a buscar Proverbios 30, 5 al 6. ¿Quién quiere leer 2 Timoteo 3, 15 al 17?
¿No? Okay. Josué. 2 Timoteo. Josué is going to read 2 Timothy 3:15 to 17. Esmeralda, can you read 2 Peter verse 1 to 3? Martín, usted puede leer, hermano, Proverbios 30 del 5 al 6. So, vamos a leer en ese orden. Josué, 2 Timoteo 3:15 al 17. And from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, fit for every good work. Amén. Gracias, José. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Voy a enfocarme en el verso 16. Dice, toda escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Piensa conmigo por un momento en este versículo, hermano. Lo que la Biblia está diciendo aquí es, toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios, ella es suficiente, ella es útil. ¿Para qué? Bueno, vamos a aplicar esto a la adoración. Para enseñarme cómo yo debo adorar. Para corregir prácticas de adoración que son inconsistentes con la voluntad de Dios. Y para capacitarme, porque dice el texto, hermano, en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto significa, viene del griego, que significa, literalmente significa maduro. So, una traducción más literal sería, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, equipado para toda buena obra. Y la adoración a Dios es una obra buena. So, la escritura, porque es inspirada por Dios, es útil para enseñarme cómo yo debo adorar, para corregir prácticas de adoración y actitudes en la adoración que a Dios no le agradan, y para hacerme crecer en madurez, para yo poder, hermano, estar capacitado para adorar a Dios correctamente. So, por eso nosotros hemos adoptado el principio regulativo de la adoración, porque creemos que porque la Biblia es inspirada por Dios, ella debe dictar cómo yo debo adorar a Dios y qué es lo que yo debo de ofrecerle a Dios. Amén, hermanos. Segunda Pedro 1:3. 2 Peter chapter 1 verse 3. Seeing that his divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. Amén. Dice el texto, thank you, sister. Dice el texto, pues su divino poder nos ha concedido, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué nos ha concedido? Todo. Todo. Cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, ¿tú sabes cuál es la implicación de esto? En la Biblia nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios. Todo lo necesitamos, lo tenemos aquí. En paréntesis, un paréntesis. Por eso nosotros creemos que el don de lenguas y el don de profecía terminó. Porque en esta palabra bendita, tú tienes todo lo que tú necesitas para saber cómo debes vivir una vida que agrada a Dios, para saber cómo debes adorar a Dios de una manera que le agrada. Todo está aquí revelado. Lee la Escritura y por medio de ella serás sabio para la salvación. Amén. Proverbios 30 del 5 al 6, hermano. Proverbios 30 del 5 al 6.
palabra es toda palabra de Dios. Él es el escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Fíjate lo que dice este texto, hermano. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Por cuestión de tiempo lo vamos a dejar aquí esta noche, hermano. Pero yo quiero que tú medites y reflexiones en este texto. Dice que la palabra de Dios es probada. Te está demostrado qué cosa, que es verdad, que es fidedigna. La palabra de Dios, hermano, es probada. Y dice que Él es escudo para los que en Él se refugian. Hermano, quiero que notes la palabra que el Espíritu Santo usa aquí. Dice, probada es, ¿qué cosa? Toda la palabra. Desde Génesis, Apocalipsis, está demostrado que su palabra es verdad, fidedigna y suficiente y autoritativa. Él es refugio para los que en Él, Él es escudo para los que en Él se refugian. Y mira la advertencia que hace. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuando nosotros le ofrecemos a Dios algo que Dios nos ha pedido, nosotros estamos añadiendo a lo que Él ha revelado a su palabra. Exacto. Y es como una confesión de que nosotros sabemos, nosotros somos más sabios que Dios. Y la razón por la cual este texto es significativo, hermano, porque cuando leemos este texto, hermano, vamos al libro de Apocalipsis, porque que Jesucristo también termina Apocalipsis con estas mismas palabras. Y evidentemente siempre lo aplicamos a las profecías y al don de lengua. No añada la palabra ni quites. Nos está hablando también de la adoración, hermano. Cuando tú añades a la adoración algo que Dios no ha prescrito, tú estás añadiendo a la palabra. Cuando tú dejas de ofrecer algo que Dios ha prescrito, tú estás quitándole a la palabra y eres hallado mentiroso delante de Dios. Es por eso que es tan importante que cuando tú adoras a Dios, tú busques refugio en su palabra, porque su palabra, toda su palabra, ha sido probada, que es verdad. Amén, amén, hermano. Esta es una de las razones por las cuales nosotros adoptamos el principio regulativo de la adoración. Hermano, a la luz de esta verdad yo quiero decirte una cosa. Todo servicio, yo quiero ser claro con esto, todo servicio de adoración a Dios que contenga danzas, dramas o cualquier otra cosa que Dios nos ha pedido es abominación a Dios. Dios abomina ese tipo de servicio. De la misma manera que todo servicio de adoración a Dios que no va respaldado con la actitud que Dios demanda, es también abominación a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos como en santidad de vida, debemos acercarnos con un corazón gozoso y debemos acercarnos, hermano, con un corazón dispuesto a oír para obedecer. Amén, hermano. Exacto. Y el servicio que se le quita lo que Dios ha prescrito. Hermano, es fácil ver hoy culto que dice, hermano, yo lo he escuchado, hermano, yo lo he visto. Esto que estoy diciendo no lo estoy intentando, yo lo he visto. Hermano, la alabanza hoy ha sido tan buena que no hace falta predicación. Vámonos todos a la casa. Oramos y para la casa. O, hermanos, en vez de tener predicación, no lo vamos a hacer más claro para todo el mundo. Vamos a hacer un drama. Y después que termine el drama, el pastor se para y da unas palabras, tratando de explicar un poquito más el drama. Y vamos a casa. Y están suprimiendo, ¿qué cosa? La predicación de la palabra. Que vaya güey. Y termino con esto. Mira la contradicción del drama. Cada vez que en una iglesia se hace un drama de Navidad o de cualquier cosa, siempre se para el pastor o alguien más a explicar un poquito el drama. Si el drama tú lo estás haciendo para hacer más clara la palabra de Dios,
¿Qué necesidad hay de que tú no expliques el drama? No expliques el drama, explica la palabra. Amén, hermano. Toma la palabra y habla, hermanos. Que Dios nos ayude a adorarle como Él, hermano. Amén, hermano. En 2 semanas continuamos con este tema, pero hasta que en lo que aprendemos, hermanos, pongamos en práctica su palabra. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Quiero pedir, hermano Ubaldo, que Él nos despide en oración esta noche. Señor, ha sido bueno escuchar tu palabra, Señor, en esta tarde. Te digo, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica, obedecerla, Señor. Mira ahora, Señor, que al haber escuchado tu palabra, Señor, que vayamos a nuestros hogares, Señor, y que podamos verte a ti, Señor, como lo que eres. Señor, ahora, Señor, en esta tarde también te pido, Señor, que de esta semana que comienza, Señor, podamos tener la oportunidad de predicar ya tu palabra. Amén. También, Señor, te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, tú le des la oportunidad, Señor, y también te pido, Señor, que todo lo que se ha dicho y mencionado y las peticiones que has levantado, tú obres conforme a tu santa y tu voluntad. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.